lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 1899. Sunny sabía lo que se suponía que debía suceder. De hecho, era muy simple, la respuesta era nada. Las reflexiones de Mordred eran criaturas extrañas, después de todo. No estaban ni vivas ni muertas, ni eran divinas ni profanas. Hace mucho tiempo, cuando mató a la bestia espejo en la isla del juicio, el hechizo había anunciado la muerte, pero no mencionó nada sobre que su sombra creciera más fuerte. Ahora Sunny estaba desterrado del hechizo de la pesadilla, pero el resultado sería el mismo. Matar reflexiones no le otorgaba fragmentos, y ninguna sombra aparecería en la quietud silenciosa de su alma. Por lo tanto, era poco probable que Zane recibiera alguna recompensa por matar la reflexión suprema. Incluso su oscuridad era solo un reflejo de la propia oscuridad de Rebel. Ahora que el espejo viviente se había ido y no quedaba nada para reflejarlo, lo más probable era que la falsa oscuridad también desapareciera. Lo cual era una verdadera lástima. Sunny sentía realmente que Zane merecía recibir una recompensa después de luchar en una batalla tan terrible como la que había sido esta, especialmente considerando que había forjado su camino hacia la trascendencia tomando la esencia de criaturas de pesadilla que poseían poderes sobre la verdadera oscuridad. Sunny nunca había tenido claro cómo exactamente Zane era capaz de aumentar su clase. Tampoco sabía cómo ayudarla a alcanzar un nuevo rango sin la ayuda del hechizo. Así que había esperado que derrotara a un ser de verdadera oscuridad, incluso si era una reflexión, le otorgara algún tipo de recompensa. Pero no estaba destinado a ser. O eso pensaba. Aunque Sunny no podía ver nada, aún sintió un cambio repentino en la atmósfera del antiguo castillo. Sin embargo, si hubiera podido ver, habría sido testigo del oscuro esplendor de lo que estaba ocurriendo a su alrededor y a Serpent. Saint estaba inmóvil, su mano inquebrantable aún cerrada en un puño. Arena de vidrio caía lentamente de entre sus dedos, y al mismo tiempo, la fluida oscuridad a su alrededor se agitaba. Fluía como un vasto remolino alrededor del elegante caballero de piedra, cuyos ojos de rubí continuaban ardiendo con frías llamas carmesí en la oscuridad creciente. El vórtice etéreo giraba más y más rápido, atrayendo más hilos de oscuridad en su silencioso torrente. A cierta distancia, Rebel se estaba levantando. Al sentir algo, lanzó una mirada afilada hacia Saint. Saint encontró esa mirada con calma, sin que ninguna emoción se reflejara en su inhumanamente hermosa y perfecta cara de ónice. En ese momento, el torrente de oscuridad cobró vida y se vertió en su cuerpo. La oscuridad entró en su pecho como una inundación furiosa y fue absorbida por su ardiente corazón. Pero eso no fue todo. De repente, Sunny sintió una pizca de un frío familiar y aterrador. Si hubiera podido ver, habría visto la oscuridad reflejada comenzar a cambiar en ausencia de la reflexión asesinada. Parte de ella se disolvió en ráfagas de una niebla blanca y escalofriante. Conocía bien esa niebla. Sin embargo, Saint no se movió. Aún mirando en silencio a Rebel, permaneció inmóvil, y también absorbió con ansias las ráfagas de la niebla blanca. Todo sucedió en el lapso de varios latidos, y al final de todo, la esfera de verdadera oscuridad que envolvía el salón del antiguo Citadel se había reducido un poco. Aún así, seguía ahogando su entorno, atrapando a Sunny en su frío abrazo. Rebel sonrió fríamente. Tan llena de sorpresas. Mientras se levantaba y buscaba su espada, una voz fría respondió de repente desde la oscuridad: «Aún no te sorprendas». La voz pertenecía a Sunny, quien se había separado de Serpent y había manifestado su avatar en una forma corpórea una vez más. Sin la percepción mejorada del aspecto de Dire Fang, de repente se sintió sordo y perdido. La verdadera oscuridad lo envolvía todo a su alrededor, dejándolo ciego. Era una posición incómoda en la que estar. Pero tenía que hacerse. Serpent era más frágil que Saint y Fien, ya había recibido muchas heridas horribles, por lo que Sunny lo despidió en silencio, retirando la sangrante sombra. Saint, mientras tanto, estaba aún más destrozada. Habría preferido retirarla al refugio nutritivo de su alma sin luz, sin embargo, aún no era el momento. En su lugar, Sunny gastó más de su esencia para tomar el control de otra encarnación, una de las tres sombras que habían permanecido fusionadas con el elegante caballero de piedra, aumentando su cuerpo destrozado. Instantáneamente, había regresado al estado anterior de unidad con su silenciosa sombra. Podía ver el salón en ruinas a través de sus ojos, incluido su propia espalda, que estaba entre ella y Rebel. También podía sentir lo débil y rota que estaba su cuerpo. La oscuridad fluida lo acariciaba suavemente, ayudando a que las terribles heridas sanaran, pero no se estaban curando lo suficientemente rápido, y el daño era demasiado grave. Saint no estaba en condiciones de continuar la pelea. Había algo más, también. Algo había cambiado en ella, pero él no podía precisar exactamente qué era. No era una evolución a un rango superior, y tampoco era una evolución a una gran clase. Sin embargo, definitivamente había un poder profundo y desconocido arraigándose tanto en su cuerpo como en su alma, o más bien, en la vasta sombra que servía como su alma. Por ahora, no importaba. La incapacidad de Saint para apoyarlo en la batalla contra Rebel tampoco importaba. Ahora que la princesa de Son estaba sin apoyo, Sunny estaba lo suficientemente confiado para enfrentarse a ella solo. Especialmente porque ya no estaba ciego. Por supuesto, verse a sí mismo desde la perspectiva de Saint era un poco extraño, como si se estuviera observando en tercera persona. Ser privado del sentido de la sombra también dejaba a Sunny aturdido.
pero no era nada sino supremamente adaptable. Incluso en este extraño estado, aún podía luchar y ganar. La derrota no era una opción, y para ser honesto, tenía bastante deseo ardiente de hacer que Rebel pagara por herir a sus sombras. Sonriendo de forma cruel detrás de la máscara, Sunny la miró. Ahora. Primero que nada, tenía que evitar que ella alcanzara su espada. Serpent se había ido, después de todo, y no había sombras a su alrededor para manifestarse en un arma, por lo que Sunny estaba desarmado. Si Babo lograba recoger su espada, o vivía lo suficiente como para descartarla y volver a invocarla, las cosas podrían volverse problemáticas. Ordenando a Zen que se retirara, Sunny apretó los puños y se lanzó hacia adelante. Capítulo 1900. En medio de las llamas que consumían lo que quedaba del templo en el jardín, Nepis luchaba contra Monveil y sus dos reflejos. Su cuerpo estaba cubierto de incontables heridas, y sentía una sensación extraña y casi olvidada, la debilidad que venía de perder demasiada sangre. Los cuerpos de los trascendentes eran resistentes, pero no indestructibles. Nepis había calculado cuánta castigo podía soportar su físico milagroso sin sacrificar demasiada funcionalidad, y ese límite se acercaba rápidamente. A pesar de ello, su expresión era serena y sus movimientos seguían siendo fluidos y libres, como lo habían sido desde el principio. Sus manos nunca vacilaban en la empuñadura de su espada. La batalla era despiadada e implacable. El triunfo y la derrota estaban separados por una línea fina y quebradiza. Monveil era fuerte, pero Nepis era más fuerte. Monveil manejaba su sable como si fuera una extensión de su cuerpo, su habilidad era hermosa y pulida hasta casi la perfección, pero Nepis era una mejor espadachina y tenía un dominio mucho más profundo del ritmo de la batalla. Incluso sin su aspecto, podría haber derrotado a la orgullosa princesa de la canción. Pero precisamente por esa razón, había dos reflejos supremos ayudando a Monveil, y lidiar con ellos era mucho más difícil. Alguien había evaluado muy bien la fuerza de los campeones del dominio de la espada. Nepis usaba la moldeación para controlar las llamas circundantes y mantener a raya a los reflejos. A veces lograba ralentizarlos, y a veces fallaba. Cuando se enfrentaba a dos o más enemigos al mismo tiempo, seguía su peligrosa estrategia, ignorar todo en su búsqueda de matar a Monveil, incluso si eso significaba sacrificar su sangre y sus huesos. Como resultado, la hermosa princesa se veía obligada a defenderse sin tener la oportunidad de lanzar un contraataque. Sus reflejos, sin embargo, compensaban eso con creces. Ah. Duele. Tanto Nepis como Monveil estaban ensangrentadas, sin embargo, Nepis sangraba más. Sus heridas eran más graves y más numerosas. Ya comenzaban a ser un detrimento para su fuerza y movilidad, no porque estuviera paralizada por el dolor, sino simplemente porque sus músculos estaban cortados, sus tendones dañados y sus huesos fracturados. Había logrado evitar recibir daño verdaderamente debilitante, pero el daño causado por innumerables heridas pequeñas se estaba acumulando lentamente. Monveil también podía verlo. Por lo tanto, comenzó a sentirse un poco más confiada. Nepis habría sonreído si no hubiera parecido tanto esfuerzo. La tengo, recordaba haber sido una persona bastante directa, hace mucho tiempo. Pero de alguna manera, con los años, no podía recordar exactamente cómo Nepis había llegado a valorar el engaño y la distracción, incluso si no era algo en lo que fuera naturalmente buena. Debió haber aprendido a usar las mentiras para su ventaja observando en silencio a las personas a su alrededor. Si fue así, había tenido buenos maestros. Cambiando su peso de una pierna a otra, como si se preparara para lanzar un nuevo ataque, Nepis hizo una mueca y se tambaleó. Parecía que su pierna derecha, que había sido cortada horriblemente por uno de los reflejos antes, finalmente la traicionaba. El reflejo en sí estaba a una docena de metros de distancia, empujado por un torrente de llamas. El otro estaba justo detrás de Nepis, ya que acababa de esquivar su ataque y se había desplazado lateralmente. Le tomaría un poco de tiempo girar y renovar su asalto. Así que la única que podía aprovechar su aparente pérdida de equilibrio era Monveil. Curiosamente, Nepis era buena actriz. Su actuación era sutil, pero convincente. La mueca que había hecho era lo suficientemente pequeña como para parecer involuntaria. La naturaleza de su traspié era razonable y creíble, ya que su pierna derecha estaba, de hecho, gravemente dañada. Sus ojos incluso se abrieron ligeramente, vendiendo al momento de la realización. Si Monveil dudó, no lo demostró. En cambio, se lanzó con decisión en un rápido ataque, su cabello blanco ondeando en el viento. La mirada de Nepis se volvió instantáneamente fría y pesada. Demasiado honesta. ¿Quién habría pensado que la temible princesa de la canción sería un poco ingenua? Abandonando toda pretensión de debilidad, Nepis corrigió su postura y lanzó su espada larga en una simple estocada. Su ataque era simple y despojado de adornos, sin embargo, eso no lo hacía menos letal. Porque, incluso cuando dos campeones trascendentes luchaban, los fundamentos del combate seguían desempeñando un papel importante en el resultado de la batalla. Velocidad, masa, fuerza. Tiempo, movimiento y espacio. En este caso, el principio fundamental que condenaba a Monveil era bastante obvio, algo cuya importancia la mayoría de los humanos del mundo despierto aprendían desde niños. Era el simple hecho de que la espada de Nepis era más larga que el elegante sable de Monveil. Y por lo tanto, antes de que Monveil pudiera decapitar a Nepis con un golpe decisivo, la espada del pariente le atravesó el pecho,
penetró su corazón, rompió su columna y salió por su espalda. La sangre se derramó en el suelo. El sable cayó con un estruendo. La delicada mujer miró a Nepis con incredulidad, sus hermosos ojos agrandándose de horror. Gané. Nepis había logrado su objetivo, sin embargo, no sentía ninguna alegría o euforia. Todo lo que sentía era arrepentimiento. Porque la humanidad había perdido a una poderosa santa, una de muchas que morirían en esta atroz y sin sentido guerra. Era un desperdicio. Pero, nuevamente, la batalla no había terminado. No tenía tiempo para. Empujando su cuerpo destrozado tan fuerte como podía, Nepis retrocedió para evitar el sable del reflejo. La criatura pasó junto a ella, la afilada hoja silbando junto a su cuello. En el siguiente momento, una pequeña mano la golpeó en el pecho, enviando a Nepis volando hacia atrás. En el siguiente momento, una pequeña mano la golpeó en el pecho, enviando a Nepis volando hacia atrás. Cayó al suelo a una veintena de metros de distancia y rodó torpemente. Su visión se nubló momentáneamente por la terrible oleada de dolor. Para cuando se reincorporó tambaleante, ambos reflejos ya estaban cerca de Moonveil. Uno de ellos la sostenía en sus brazos, mientras el otro se interponía entre ellas y Nepis. Ella empujó algo de aire dentro de sus pulmones ardientes. Ahora, lo que suceda después depende de la naturaleza del aspecto de Moonveil, o bien el juramento que se le había impuesto desaparecería con la muerte de Moonveil, liberando su aspecto, o no. Si era lo primero, podría lidiar con los reflejos con bastante facilidad. Si era lo segundo, las cosas se pondrían realmente feas. Sin embargo, en el siguiente segundo, sucedió algo inesperado, algo que Nepis no había anticipado, aunque debería haberlo hecho. Moonveil estaba muriendo, pero sus ojos recuperaron su agudeza por un breve instante, atravesando a Nepis con una mirada penetrante. Y luego, Nepis sintió que el sello que ataba su aspecto se desmoronaba de repente. Moonveil lo había liberado. Al mismo tiempo, el reflejo que sostenía a la princesa de la canción en sus brazos se desvaneció levemente. Y cambió, adoptando una nueva forma. Cabello plateado, piel clara y ojos grises y serenos. Un rostro que podría haber sido hermoso si hubiera sido expresivo y vivaz en lugar de ser frío e inerte como una máscara sin vida. Un cuerpo esbelto y delgado. Era su propio rostro, y su propio cuerpo. El reflejo había espejado a Nepis. Ella comprendió su error de manera tardía. Un momento después, una suave radiancia envolvió las manos del reflejo, vertiéndose en el cuerpo de Moonveil. Y las terribles heridas de Moonveil sanaron milagrosamente. Nepis la observó desde la distancia, sintiéndose consternada. ¡Qué trampa! La princesa de la canción estaba como nueva. Por supuesto, ahora que Nepis había recuperado su aspecto, sus heridas también estaban sanando, y un fuego abrasador se encendía en su alma. Por un momento, nadie se movió. Moonveil jadeaba pesadamente, mirando a Nepis con un toque de cautela. Nepis, mientras tanto, sonrió un poco. Por otro lado, eso también funciona. Moonveil y sus dos reflejos adoptaron expresiones sombrías mientras se preparaban para continuar la batalla, una que ahora sería infinitamente más devastadora y terrible, sin lugar a dudas. Pero Nepis estaba a punto de sorprenderlas también. Liberó el poder reprimido de su aspecto, asumiendo la forma incandescente del espíritu radiante. Al mismo tiempo, llamó al mar de llamas que las rodeaba, envolviéndose en él como si fuera un manto. Sin embargo, no dirigió todo ese poder ígneo hacia sus enemigos. En su lugar, lo apuntó hacia el suelo de madera bajo sus pies. Rodeada de una luz cegadora y una marea de fuego abrasador, Nepis escapó de la batalla y se precipitó hacia abajo, atravesando un nivel de la antigua ciudadela tras otro como una estrella fugaz. Incontables capas de madera mística se abrieron frente a ella, desmoronándose en cenizas, mientras quemaba un sendero ardiente hacia las profundidades del castillo. Más y más abajo. Y más abajo aún. Hasta que se sumergió en un mar de oscuridad impenetrable, venciendo su presencia con su luz. Lo escuchaste en ADEM Audionovelas, se agradecen donaciones y apoyo. Link en la descripción.